Buenas tardes, compañeros. Mi equipo está conformado por Cerón Soriano Brenda Paola, Gexemanio Caña Cabrera, Montes Campos Elisa y Cristian Alonso Pérez. Nosotros les hablaremos del tema el porfiriato. En este video recordaremos los eventos más importantes de la época conocida como el porfiriato, que finalmente llevaron al inicio de la Revolución Mexicana en 1910. Porfirio Díaz fue elegido presidente y asumió su cargo en 1877. Los primeros años de su gobierno fueron de ajustes y buscaba la paz. Consiguió aliarse con más personas y fortalecer su poder mediante la conciliación. Por ejemplo, pactó con los caciques regionales y puso a sus hombres de confianza en el mando del ejército. También trató de desarrollar un proyecto, purificar a los liberales y reconciliar al gobierno con la Iglesia y los conservadores. El primer periodo presidencial de Díaz duró hasta 1880. El general Manuel González, quien sustituyó en el cargo, era su amigo cercano. Durante su gobierno continuó la organización del poder. En el país se construyeron vías férreas, se creó el Banco Nacional de México y además se reabrió el Colegio Militar. También se firmó en el Tratado de Límites con el Guatemala. Se estableció la primera fábrica de armas en el país y se fortalecieron las relaciones diplomáticas con Estados Unidos e Europa. En 1884, el general Díaz volvió a ocupar la presidencia. Las acciones que aprendió le permitieron mantener la estabilidad. Contó con el apoyo de políticos, militares, inversionistas, terratenientes y clases medias, que consideraban que Díaz debería permanecer en el gobierno para mantener el orden y el crecimiento económico del país. Gracias a estos, en los siguientes años, Díaz se reeligió 5 veces seguidas. Su gobierno se convirtió en una dictadura porque eliminó a los libertadores políticas, censuró la prensa, impidió que se llevaran a cabo elecciones Vamos a hablar libres. de las causas del porfiriato. La principal causa del porfiriato fue la rebelión de Tuxtepec, que tuvo lugar en 1876, en la cual Porfirio Díaz sube al poder al oponerse a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada y derrocar su gobierno. Un hecho muy importante en esta rebelión era que la principal idea era la no reelección, y así fue. Y días después comenzó el gobierno de Díaz, el cual perduró por más de 30 años, que fue de 1876 a 1911. Y durante este cambio, nuestro país tuvo grandes cambios y se construyeron varias edificaciones. Una de ellas es el Palacio de Bellas Artes, que se encuentra ubicado en la Ciudad de México. Y otro cambio muy importante fue el ferrocarril, ya que este beneficiaba a nuestro país económicamente a transportar recursos y comerciar en menor tiempo. Pero el error que cometió Díaz fue que se enfocó solamente en la capital y no en el resto del país, cuando este estaba sufriendo pobreza, lo cual provocó el disgusto de las personas y que se levantaran en armas contra Porfirio Díaz para destituirlo del cargo de presidente. Y así fue, se formó un evento que tuvo lugar en 1910 llamado la Revolución Mexicana, en la cual se destituyó a Porfirio Díaz del cargo de presidente de la República Mexicana después de haber estado 30 años en el poder. Primera fase del Porfiriato, 1877 a 1895. Porfirio Díaz llegó al poder en 1877, después de levantarse en armas contra el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, que pretendía reelegirse, elaborando el plan de Tuxtepec, en el cual se desconocía a Lerdo como presidente y se elevaba a rango de ley suprema la de no reelección de presidente y gobernadores. Paz, orden y progreso. Una vez en el poder, bajo el lema de paz, orden y progreso, el presidente Díaz logró mantener en orden al país, sacrificando la libertad, impidiendo cualquier intento de rebelión. Incluyó en su gabinete a personas de confianza. Entre ellos estaban Ignacio I. Vallarto, ministro de Relaciones, José María
Mata, ministro de Hacienda; Vicente Riva Palacio, ministro de Fomento; Protasio Tagle, ministro de Justicia e Instrucción Pública; Justo Benítez. La segunda fase del Porfiriato, de 1896 a 1910, corresponde a la época en la que el llamado Grupo de los Científicos dominó una escena política bajo el amparo del dictador, y que culminaría con la crisis en la que entra el régimen a fines de la primera década del siglo XX. En esta segunda fase, el general Díaz ocupó la presidencia durante 3 periodos consecutivos, lapso en el que el mandato presidencial se extendió a 6 años. Las fuerzas de apoyo al Porfiriato, el gobierno de Díaz asumió las características de una dictadura militar, en la que el clientelismo y las amistades personales eran una de las notas distintivas. En el plan de Tuxtepec se proponían demandas centrales como la no reelección del presidente y los gobernantes, el desconocimiento del gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, el reconocimiento de los gobernadores que se adhieran al plan, elecciones a los 2 meses de ocupada la Ciudad de México y la entrega de presidencia provisional a José María Iglesias, que era presidente de la Suprema Corte de Justicia, si es que se aceptaba el plan. Años atrás, el prestigio del general Porfirio Díaz había sufrido una reducción considerable por sus esfuerzos de llegar al poder. Para el éxito del plan de Tuxtepec fue determinante la política de alianzas realizadas por Díaz, con distintos grupos de empresarios, caciques regionales, liberales partidarios de vincularse más a los Estados Unidos y con capitalistas estadounidenses que lo apoyaron con armas, parque y dinero. La etapa a estudiar es muy importante, ya que es interesante analizar los problemas de ejecución. Las frases célebres de Díaz son orden y progreso, y poca política y mucha administración. Díaz logró esto mediante sus lazos personales, capacidad de negociación y capacidad de conciliar y hacer que los actores políticos dependieran de su intervención. Lo que logró fue que hizo valer aspectos importantes de las leyes de reforma y del proyecto de secularización. Continuó con el establecimiento del derecho y de las justicias modernas. Esperamos y sea de su agrado esta información acerca del tema del Porfiriato. Nos vemos.